Sí, comentábamos el flujo de caja es un estado financiero que nos permite ver cuál es la generación de efectivo del proyecto para cumplir los compromisos financieros, los compromisos de operación del negocio y del reparto de las utilidades a los dueños o a los que aportaron en el negocio. Y bueno, comentábamos este ejercicio en donde señalábamos del ejemplo anterior, si quisiera la empresa por imagen cambiar los activos, que sean activos que se vean nuevos, y quisiera vender esta maquinaria que de acuerdo a la ley se puede depreciar en 10 años, y quisiera venderla al octavo, en donde esta máquina se preserva en muy buen estado, podría venderla al menos en los 2 millones de pesos. Podría venderla en más, eso sí, de acuerdo a, porque muchas veces el valor de mercado difiere del valor contable. Entonces, esto también lo pueden ver en el día a día, en la vida diaria. Si han tenido o algún familiar ha tenido la oportunidad de tener un coche y después venderlo, van a ver que una cosa es el valor contable y otra es el valor al cual lo puede vender en el mercado. Entonces, a lo mejor contablemente, eh, por su, por un determinado auto les pagarían, no sé, por ejemplo, 80,000 pesos, pero está bien conservado el carro, es el único dueño, tiene todo en regla, y a lo mejor puede conseguir venderlo hasta en 100,000 pesos. Es decir, ese sería su precio más bajo, ¿no? El valor contable. Y a partir de ahí podría obtener algo más. Este es el mismo criterio que se aplicaría a este ejercicio. Esa maquinaria se podría vender bien en más de 2 millones de pesos, no necesariamente en los 2 millones. Ese sería lo mínimo que podría exigir esta empresa. Ahora bien, vamos a presentar cuál es la estructura de de este estado financiero, que es el flujo de caja. Empieza, la primera parte son los ingresos afectos a impuestos. Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con los ingresos afectos a impuestos, que básicamente son los ingresos que se obtienen por las ventas. Sí, los ingresos que son aquellos que resultan de multiplicar el precio del producto por la cantidad estimada de ventas. Básicamente, ¿no? Precio por la cantidad estimada de ventas nos da los ingresos. Y bueno, si vendemos, por ejemplo, una maquinaria en un determinado momento, eso entraría como la venta de un activo, ¿no? Y en su momento se pondría en el calendario. Eh, si se analiza la viabilidad financiera, la conveniencia financiera de un proyecto, digamos, a 10 años o a 5 años, esto va a depender del tipo de negocio. Lo usual, sí, lo usual es estimarlo cuando menos a 5 años. Cuando menos a 5 años o a 10 años. Son los dos criterios utilizados para hacer esta proyección y para hacer esta evaluación. Muy bien, pues de estos ingresos le vamos a quitar los egresos afectos a impuestos, que son los gastos operativos, en pocas palabras, ¿no? Los gastos operativos ya sabemos cuáles son: gastos administrativos, gastos de ventas, comisiones, etcétera, ¿no? Después le vamos a quitar los gastos no desembolsables, es decir, las depreciaciones, las amortizaciones, en fin. Y de aquí obtendríamos esto que se llama utilidad antes de impuesto. Aquí es utilidad antes de impuesto. Le voy a quitar el impuesto, el cual tengo que calcular. Si tengo que hacer un cálculo de cuál es la ley, lo que hay que pagar, normalmente es un porcentaje, lo que hay que calcular es impuesto, y se tiene la utilidad después de impuesto. Después voy a ajustar, voy a hacer algunos ajustes por gastos no desembolsables. Ya comentamos, gastos no desembolsables es depreciación, amortización, que básicamente es lo mismo, nada más que uno está referido a los activos físicos, como por ejemplo maquinaria, equipo, edificios, etcétera. Y el otro, que es amortización, está referido a activos intangibles.
intangibles, como por ejemplo la licencia, como por ejemplo la patente, etcétera. Todos al final del día sirven para producir. Entonces, por eso decía, la depreciación, la amortización nos va a servir porque tiene un beneficio fiscal. ¿Por qué? Porque del impuesto yo le voy a restar, perdón, de la utilidad le voy a restar esto que se llama gastos desembolsables y esto va a hacer que la utilidad sea más pequeña. Y el monto de impuestos, en consecuencia, el porcentaje que yo voy a pagar o que pagaría también sería menor. Sin embargo, al no ser un movimiento de caja como tal, primero lo quito y después lo pongo. Lo resto y después lo sumo. Por eso decía, primero lo quito y después lo pongo. Vuelve a estar aquí en ajustes por gastos no desembolsables. Después pondría aquí los egresos no afectos a impuestos. ¿Qué son los egresos no afectos a impuestos? Son las inversiones iniciales, ¿sí? Esas inversiones en la compra de activos que se tuvieron que hacer para la operación del proyecto. A eso se refiere egresos no afectos a impuestos, que son las inversiones en la compra de los activos. ¿Sí? Básicamente, ya señalábamos aquellas inversiones en capital de trabajo, aquellas inversiones en activos fijos, aquellas inversiones en activos diferidos. Entonces es aquí en donde se resta y bueno, de aquí sacamos los beneficios no afectos a impuestos y finalmente los flujos netos de caja. Así es como tendría esta estructura el flujo de caja. Se pueden dar cuenta que es parecido, no igual, es parecido a lo que es el estado de resultados. Es muy parecido, pero no igual. ¿Sí? Entonces hay elementos que aquí se incorporan, nuevos, y que nos permiten ver al final del día ese flujo neto de caja. Es decir, si va a haber suficiente efectivo, no solamente para cubrir los compromisos, sino para generar una utilidad. Al final del día es lo que se quiere. Entonces vamos a ir haciendo una recapitulación de estos elementos, que es el primero, ingresos, afectos de impuestos. ¿Cuáles son y por qué son afectos de impuestos? Porque hay que pagar un IVA, ¿sí? En ese sentido, todos los bienes y servicios, pues cuando ustedes van al supermercado, hay un ticket y dice IVA, y ahí pagan el impuesto correspondiente. Entonces la empresa, ¿sí? Le quita ese IVA al consumidor y lo tiene que regresar a Hacienda. Entonces estos ingresos son los que resultan de multiplicar el precio por la cantidad estimada de ventas. Estimada de ventas es lo que nos haya resultado del estudio de mercado. Sí, del estudio de mercado ya se hizo esa proyección de ventas. Por eso yo considero, desde un humilde punto de vista, que el estudio de mercado es el más importante, porque de aquí te da toda esa información para generar el estimado de ingresos. Y también el ingreso estimado por la venta que hay que hacer cuando se tiene que reemplazar algún activo. Digamos que el periodo de análisis es de 10 años y en el momento 5 se tiene que reemplazar la máquina. Entonces, en el momento 5, pues se tiene que anotar un ingreso por la venta de ese activo. Ahora bien, están los egresos que no son a efectos a impuestos. Aquí está la inversión inicial. Sí, todos los activos, en pocas palabras. Son todas las inversiones que se hacen antes de la operación del negocio. Las inversiones iniciales, en pocas palabras. Son estas inversiones que se hacen antes de la operación del negocio y que no son afectas a impuestos. Lo que sí son egresos a efectos de impuestos son estos. Es la suma de los costos variables, ¿sí? La materia prima, la mano de obra, los materiales, los costos fijos, que son aquellos que no varían conforme varía la producción, esos son fijos, como su nombre lo dice. También incluye gastos administrativos, ya lo comentamos, los sueldos que hay que pagar al área administrativa,
la luz, el uso de papelería, equipo de oficina, etc. Gastos de ventas también incluyen, que es el otro departamento, el área de ventas. Ellas nos ayudan a la distribución, a la venta del producto. Y tenemos gastos no desembolsables, es decir, que no representan un movimiento de caja. Estos son la depreciación de activos físicos, la amortización de activos intangibles, ya decíamos, la licencia, las marcas, las patentes, ¿no? Etcétera. Y el valor en libros que se venden para su reemplazo, ¿no? De los activos que se venden para su reemplazo. Entonces, estos son los 4 grandes conceptos que vamos a manejar a la hora que nosotros hagamos este cálculo que se llama flujo de caja, que es un estado financiero. Estos son los 4 rubros principales que vamos a ir manejando. El ejercicio, ya nada más lo vamos a presentar, ya con esto terminamos, nada más lo vamos a presentar y el día de mañana lo vamos a calcular. Está un poco largo, pero nada más lo vamos a presentar, insisto. Considérese que en el estudio de la viabilidad de un nuevo proyecto se estima posible producir y vender 50,000 unidades anuales de un producto a un precio de 500 por unidad durante los primeros 2 años. ¿Sí? Esta información, ¿de dónde se obtuvo? Del estudio de mercado, en donde, como ya hemos visto, se calcula, ¿no? Se hace la proyección de las ventas. Entonces se espera vender 50,000 unidades de este producto a un precio de 500 por unidad durante los primeros 2 años. Y nos dice el ejercicio, y se va a vender a 600 a partir del tercer año, ya cuando el producto se haya consolidado en el mercado, es decir, ya cuando el público lo conozca y de esta manera poder cobrar un precio más alto. Digamos, ese fue el precio introductorio que normalmente se les da a los productos cuando ingresan al mercado. Entonces, fíjense, ¿cómo se calculan los ingresos? Precio por cantidad. Si queremos estimar el ingreso anual, tendríamos que multiplicar la cantidad estimada por el precio. Pero observen algo, que aquí tenemos 2 precios. Entonces, en los 2 primeros años tenemos que multiplicar 500 por 50,000. Y ese será el ingreso anual esperado, estimado. Y en el tercer año, a partir del tercer año, vamos a multiplicar los 600 por los 50,000 unidades. Entonces va a ser diferente, obviamente. Por si fuera poco, las proyecciones de ventas derivados del estudio de mercado nos dicen que a partir del sexto año, estas podrían incrementarse en un 20%. Entonces, fíjense, a partir del sexto año, si vamos a hacer un análisis a 10 años, en el año sexto tendríamos que incrementar las ventas en un 20%. ¿Sí? Entonces, si este es el 100%, ¿cuál será el 120? Una manera de hacerlo es multiplicarlo por 1.2. Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Pero un incremento de esto en un 20%, ¿sí? Y de esta manera obtener la nueva cantidad. Y lo vamos a multiplicar por los 600 pesos que valen ahora. Entonces, este sería a partir del año 6 el nuevo ingreso. Para el año 6, para el año 7, para el año 8, 9 y 10. Porque va a ser una proyección a 10 años. Esto es tan solo el primer rubro, ingresos. El estudio técnico definió una tecnología óptima para el proyecto que requeriría las siguientes inversiones para un volumen de 50,000 unidades. Necesitaríamos inversión inicial, ojo, inversión inicial. Terrenos, 12 millones. Obras físicas, 60. Maquinaria, 48. ¿Sí? Esta es la función de producción que se necesita para producir. Esta sería parte de la inversión inicial que hay que hacer. No es toda, obviamente, porque también hay que comprar, hay que invertir en capital de trabajo. Pero bueno,
hagamos un alto por el momento. Entonces, estos son los datos. Una de las maquinarias, pues, es decir, de estas maquinarias que valen 48 millones, una de ellas vale 10 millones. Y debe de reemplazarse cada 8 años por otra similar. Entonces, aquí tenemos que distinguir. De este total, una vale 10 y se tiene que reemplazar al año 8. La máquina usada podría venderse en 2 millones de pesos, al menos. Podría vender más. Al menos podría obtener 2 millones, al menos. Seguimos con la presentación. El crecimiento de la producción debe satisfacer, digamos, el crecimiento esperado de la producción, que aquí vemos en el ejercicio nos dice que a partir del sexto año se van a incrementar en un 20%. Sí, entonces el crecimiento de la producción, para satisfacer el incremento de las ventas, requerirá invertir más. En este caso, 12 millones en obras físicas adicionales y 8 millones en máquinas. Entonces ahí tenemos que calendarizar las inversiones, irlas calendarizando para que en el momento 6 ya tengamos ese dinero. Bueno, desde antes, desde fines del año 5. Ahora bien, los costos de fabricación, que este es el costo variable, para un volumen de hasta 55,000 unidades anuales, son las siguientes. Mano de obra 20, materiales 35 y costos indirectos 5. Este es el costo variable por unidad. ¿Qué quiere decir? Que yo lo tengo que, primero, sumar todo esto para ver cuál es el costo variable por unidad y multiplicarlo por las unidades esperadas a vender para obtener el costo variable total. Sobre este nivel de producción es posible, es decir, en volúmenes mayores a 50,000, los proveedores pueden hacer un descuento. En este caso, un descuento en los materiales, que pasarían de 35 a 32. Estos son los que se obtienen por volumen, ¿sí? Entonces, en volúmenes mayores a esto, a 55,000 unidades, se puede obtener un descuento. Los costos de fabricación se estiman en 2 millones. Los costos de fabricación sin incluir la depreciación. La ampliación de la capacidad hará que los costos fijos se incrementen en 200,000 pesos. Los gastos de administración y de ventas se estiman en 800,000 anuales para los primeros 5 años y en 820,000 cuando se incremente el nivel operativo. Los gastos de venta variables corresponden al 2% que hay que pagarles a los comisionistas. ¿Sí? Los que se encargan de vender el producto, bueno, ellos se llevan una tajada del 2% de las ventas. Entonces hay que incluirlo en el gasto operativo. Y la legislación, ahora sí, la legislación fiscal nos permite depreciar las obras físicas en 20 años y todas las máquinas en 10 años. Los activos intangibles se amortizan linealmente en 5 años. Ya sabemos cómo se calculan, ¿no? Es dividirlo entre 5. Y los gastos de puesta en marcha, que son los gastos, en este caso, de activos intangibles, son de 2 millones. Dentro de los que se incluyen el costo de la viabilidad del proyecto. ¿Sí? Este estudio, como ya lo señalaba, se cobra. Y en este ejemplo es de 800,000 pesos por ese proyecto. La inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente a 6 meses del costo total desembolsable. ¿Sí? Estos son los datos que nos da y a partir de aquí, en la siguiente clase, vamos a estimar el flujo de caja. Vamos a ir desglosando párrafo por párrafo para explicarlo con peras y manzanas, cada uno de estos rubros, ¿sí? Vamos a ir explicando párrafo por párrafo para ver cómo se calcula todo este ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto lo haríamos en la siguiente, digamos, en la siguiente clase. Pero aquí les pongo, ¿no?, todo lo que vamos a hacer, que es bastante. Y bueno, empezaríamos a las 8 temprano para poder
terminar en tiempo y forma este ejercicio que aglutina mucho de la información que ustedes han estado revisando. Como comenté en la clase pasada, el ejercicio lo pueden entregar hasta el miércoles. Ahorita lo voy a modificar para que la entrega pueda ser hasta el miércoles. Ya lo pueden subir, pero lo pueden subir hasta el miércoles en caso de que alguien se atrase. Es importante, pues, cumplir en tiempo y forma, ¿no? Para que no se quede vacía esa celda de evaluación. Entonces, son pocas realmente las actividades que se encargan, pero son importantes. Entonces, yo les pido que más tarde el miércoles suban esa actividad, que es el ejercicio que ya subí en la plataforma y que ahorita voy a cambiar para que lo puedan subir hasta el miércoles como fecha límite, digamos, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Bueno, pues entonces tráiganse su calculadora porque vamos a hacer varias operaciones la siguiente sesión. Bueno, pues nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.